en una gran catedral. Un grupo de personas se reunió para presenciar una ceremonia de evaluación. Delante de todos estaba un niño, arrodillado ante 3 sacerdotes. El hombre en el centro, que parecía ser el líder de la iglesia, anunció que estaba a punto de revelar los resultados de la evaluación de habilidades. Llamó al niño por su nombre, Klaus, y declaró que su habilidad era modo automático. Los aplausos estallaron en todo el salón y todos quedaron impactados por el anuncio. La multitud miró al niño asombrada por su extraña y única habilidad, pidiéndole que se uniera a los caballeros nocturnos o incluso al gremio capital. Una persona ordenó a la multitud que se calmara cuando la atmósfera se volvió demasiado ruidosa. Mientras tanto, Klaus también se sorprendió por su habilidad, al darse cuenta de que habría infinitas posibilidades para aprender habilidades poderosas. Tuvo esperanzas de que su camino para convertirse en un gran aventurero hubiera comenzado oficialmente. Eso fue lo que alguna vez pensó Klaus. 3 años más tarde, Klaus estaba solo en el bosque brumoso, atrapado en el nivel 10. ¿Pero por qué? ¿Qué era exactamente el modo automático? En su primer nivel, se desbloqueaba el retorno automático, lo que permitía al usuario regresar mágicamente a casa desde campos de batalla, mazmorras o cualquier otro lugar. En otras palabras, solo sirvió para volver a casa. En el nivel de habilidad 2 se le otorgó viaje automático, lo que le permitió viajar automáticamente a cualquier lugar en el que hubiera estado antes. Sin embargo, como solo funcionaba en lugares que conocía, hasta ahora le había resultado casi inútil. Con estas habilidades, Klaus había estado estancado en un rango bajo durante los últimos 3 años. Los antiguos miembros de su equipo constantemente se frustraban con él, llamándolo parásito chupa sangre. Este fue un problema al que siempre se enfrentó. Desafortunadamente, los capitanes del equipo no podían despedirlo fácilmente, ya que otros los verían como malos reclutando. Por eso, siempre hubo que buscar la manera de hacerlo dimitir voluntariamente. Después de todo, nadie realmente lo detuvo. Klaus había escuchado esta conversación innumerables veces y ya se había acostumbrado. De vuelta en el bosque brumoso, Klaus se concentró y cortó a un grupo de duendes. El único que quedó fue el líder Hobgoblin, más grande y mucho más fuerte que sus secuaces. El joven aventurero se calmó y adoptó una postura defensiva con su cuchillo, diciendo que era hora de completar la misión. Aunque dejó su equipo y comenzó a realizar misiones de exterminio en solitario, las aventuras no eran ajenas a él después de 3 años de experiencia. Cargó hacia adelante, esquivando los ataques del enemigo. Encontrar una oportunidad para acabar con la bestia. Con una última esquiva, apuñaló directamente al pecho del Hobgoblin, derribándolo él solo. Klaus jadeó, exhausto por la batalla. Comenzó a tallar el cadáver del monstruo para reunir materiales. En el interior, encontró la piedra mágica del Hobgoblin, confirmando que era mucho más grande que el de un duende normal. Klaus usó su cuchillo para romper la piedra, liberando un flujo de magia y puntos de experiencia. Afortunadamente, toda esta energía lo llevó al nivel 11, mejorando sus estadísticas. Él sonrió con satisfacción. Había pasado mucho tiempo desde que había subido de nivel y había pensado que se quedaría atrapado en el nivel 10 para siempre. Aquellos que habían iniciado su viaje al mismo tiempo que él ya habían alcanzado el nivel 50, pero a pesar de su envidia, no tuvo más remedio que seguir avanzando. Klaus miró su barra de estado y notó que tenía 19 puntos sin usar. Además, se dio cuenta de que tenía suficientes puntos para actualizar el modo automático al nivel 3. Con la esperanza de obtener algo útil, confirmó la decisión. Klaus recordó las veces que el gremio de aventureros y la guardia nocturna lo habían menospreciado y lo habían etiquetado como incompetente. Todos lo llamaban inútil y las risas burlonas no cesaban. En su abrumadora desesperación, junto con un pequeño rayo de esperanza, Klaus presionó el botón de actualización. Con una sonrisa nerviosa, cuando miró el tablero de estado, la única habilidad nueva fue la recolección automática de recursos. Cayó de rodillas, imaginándose instantáneamente corriendo recogiendo castañas y trepando árboles en modo automático. Mientras que su versión inútil reunía alegremente elementos aleatorios, Klaus comprendió que se trataba de otra habilidad inútil. Se rió amargamente de su desgracia. Como dice el dicho, las expectativas sin resultados solo traen decepción. Hubiera sido genial tener una habilidad de autocuración o de nivelación, pero no. Después de todo su esfuerzo, lo que recibió fue la capacidad de recolectar hierbas. Decepcionado,
Klaus utilizó el retorno automático. Apareció una cuenta regresiva que mostraba el destino y el tiempo restante hasta su llegada. Activó la habilidad y cayó inconsciente en el camino de regreso a casa. La cuenta regresiva llegó a 0, lo que indica que Klaus había llegado a su destino. El joven aventurero se despertó y se encontró parado frente a su casa. Antes de que pudiera siquiera tocar, la puerta se abrió. Y su hermanastra Liz lo saludó con una brillante sonrisa, empujándolo rápidamente hacia adentro. Ella insistió en que se bañara antes de cenar. Una comida caliente ya estaba esperando en la mesa, y los dos se agradecieron por su arduo trabajo. Con una sonrisa radiante, Liz anunció alegremente el menú de esta noche: pan duro de cebada y nopa, estofado de repollo con tocino. Klaus salió del baño sintiéndose renovado y dijo que comería después de secarse el cabello. Liz lo levantó y lo sentó a la mesa, obligándolo a comer mientras ella misma le secaba el cabello. En lugar de ser amable, le frotó vigorosamente la cabeza con una toalla y le explicó que era importante comer el guiso mientras aún estaba caliente, sobre todo porque lo había recalentado perfectamente. Liz seguía instando a Klaus a comer de inmediato, insistiendo en que un solo bocado lo haría sentir mejor. Se dio cuenta de que Liz había notado su mal humor. Después de todo, no era sorprendente. Ella era su hermana. Liz le preguntó si su estado de ánimo se debía a su trabajo de aventuras, o el hecho de que su habilidad especial había subido de nivel. Rápidamente lo admitió y se disculpó. Liz, confundida por su disculpa, escuchó mientras Klaus explicaba que no había ganado mucho dinero y seguía molestándola. Su padre no había regresado de la batalla, y su padre adoptivo había desaparecido después de escoltar a una joven a casa, dejándolos a los dos a su suerte. Antes de que Klaus pudiera continuar, Liz lo abrazó con fuerza por detrás, preguntándole si se sentía mejor. Entró en pánico y dijo torpemente que era extraño que un hermano mayor se sintiera mejor gracias al cuerpo de su hermana. Pero Liz ignoró sus palabras y explicó que no había entendido bien, ya que ella todavía era menor de edad y aún no podía trabajar. Si alguien estaba causando problemas, era ella. Liz le aconsejó que nunca más se culpara a sí mismo. Aún abrazando a su hermano con fuerza, enfatizó que no debería preocuparse demasiado por su habilidad, ya que de todos modos nunca había sido útil. Liz agregó que se estaba acercando a la edad para descubrir su propia habilidad y prometió que cuando llegara el momento, lo apoyaría. En ese momento, Liz besó a su hermano en la frente, ambos sonrojados por lo que acababa de pasar. Liz rápidamente salió corriendo, diciendo que se iba a la cama, mientras Klaus la llamaba niña astuta, antes de que ella saliera completamente de la habitación. Liz se volvió y dijo que lo único que siempre deseó era que Klaus regresara sano y salvo a casa. Con eso, ella le deseó buenas noches, dejando a su hermano sonriendo suavemente. Consolado por sus palabras, decidió hacer lo mejor que pudo nuevamente mañana. Klaus cenó tranquilo y contento, pero había una cosa de la que no se dio cuenta en ese momento. La habilidad especial que pensaba que era inútil y ridícula, una vez que alcanzara el nivel 3, finalmente revelaría su verdadero potencial. La verdadera naturaleza del modo automático era que siempre cumpliría automáticamente su objetivo, cualquiera que fuera ese objetivo. Al día siguiente, Klaus estaba en el área de recolección de recursos del pantano venenoso, sorprendido y confundido, cuando encontró 30 bolsas de hierbas desintoxicantes cuidadosamente empaquetadas frente a él. Ese mismo día, había venido aquí para cumplir con una solicitud del gremio de recolección de hierbas. Aunque todavía estoy exhausto después de la actualización del modo automático, Klaus decidió investigar qué estaba pasando. Abrió el menú recurso automático y quedó atónito por lo que vio. La ventana mostraba una lista de todos los recursos disponibles en el área. Entre los artículos estaba exactamente la hierba desintoxicante que necesitaba para su búsqueda. Apareció otra ventana, preguntándole cuántos necesitaba recolectar. Lo configuró en 30 bolsas, y la ventana le informó que tardaría 4 minutos en reunir todo. Era tan increíble que casi resultaba divertido. Con un cálculo rápido, se necesitarían menos de 10 segundos para recoger cada bolsa. Klaus activó la habilidad e inmediatamente cayó inconsciente. Cuando despertó, las hierbas estaban cuidadosamente empaquetadas en el suelo. Aunque esto era una prueba del poder de su habilidad, Klaus todavía se mostraba escéptico y decidió intentarlo de nuevo. Esta vez eligió hierbas petrificantes, más difíciles de encontrar que las hierbas desintoxicantes. En menos de 9 minutos tenía 10 bolsas en la mano.
Con la esperanza de enfrentar un desafío mayor, eligió el macho grass, una planta que vale 50 veces más que las hierbas desintoxicantes. Klaus se emocionó cuando, después de 15 minutos, estaba rodeado de plantas que parecían culturistas. Finalmente, quería intentar recolectar la hierba más rara, Dragon Herb, una planta legendaria. Se decía que con una sola ramita se podía comprar un castillo entero. Pero la ventana le informó que tardaría 127 horas, más de 5 días para recolectar esta hierba. Esto hizo pensar a Klaus. Se dio cuenta de que los 5 días se referían al tiempo para cosechar la planta, no al tiempo real para que él la recolectara. Se dio cuenta de que los 5 días se referían al tiempo para cosechar la planta, no al tiempo real para que él la recolectara. En este caso, estar en un lugar lleno de plantas raras sería el uso más eficiente de su habilidad. Rápidamente se dirigió a Wailing Gorge, un área de recursos extremadamente peligrosa y raramente visitada con altos acantilados que emiten gases tóxicos mortales. El joven aventurero llevaba una máscara antigás que le otorgaba 2 horas de resistencia al veneno. Este lugar era extremadamente peligroso, pero en comparación con las hierbas desintoxicantes que valían una sola moneda de plata, todo en esta área valía mucho más. Klaus escaneó la lista de recursos disponibles y finalmente vio a Mandragora, una planta legendaria y extremadamente rara que vale 10 veces su peso en oro. Recolectar una muestra llevaría 24 minutos, lo cual estaba a su alcance. Klaus activó el modo automático e inmediatamente perdió el conocimiento. A medida que pasó el tiempo, se fue despertando poco a poco, con Mandrágora en mano. Lo levantó en alto, triunfante, creyendo que acababa de asegurarse un futuro brillante para él y para Liz. En ese momento, las rocas detrás de él comenzaron a temblar y desmoronarse, revelando la silueta de una criatura gigante. Aún no se había dado cuenta de lo que estaba pasando detrás de él, pero la bestia se acercó. Su habilidad de detección finalmente detectó su presencia. Klaus se dio vuelta para ver la boca abierta del monstruo gigante. Gritó cuando se dio cuenta de que un Rock Lizard de rango B lo estaba apuntando. Movió su enorme cola y Klaus apenas la esquivó a tiempo. Presa del pánico por la aterradora vista, las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba al imponente enemigo que tenía delante. Se suponía que este desfiladero era un área de bajo nivel. ¿Cómo podría aparecer aquí un monstruo de rango B? Estaba dispuesto a aceptar la muerte, disculpándose con Liz una y otra vez. Mientras pensaba en ella, una imagen apareció en su mente. Su hermana pequeña llorando en su casa vacía. Después de haber sido dejado solo, se recuperó, frustrado por su momento de debilidad. No podía dejar sola a su hermana, especialmente después de prometerle que siempre regresaría sana y salva. Sacó su cuchillo para enfrentarse a la bestia, prometiendo sobrevivir y regresar con Liz sin importar las dificultades. Con un cuchillo y mandrágora en mano, se recordó que Liz lo estaba esperando. De repente, el lagarto se dio la vuelta, temblando y babeando, visiblemente angustiado. Al principio, Klaus estaba confundido, pero mientras miraba la planta que tenía en la mano, se dio cuenta de algo. Lo extendió hacia el enemigo, haciendo que el monstruo se agitara aún más. Klaus recordó cómo había cosechado la planta en modo automático, y se dio cuenta de que había gritado fuerte cuando lo sacaron del suelo. Ese sonido debe haber afectado al Rock Lizard. El grito de Mandrágora podría drenar la fuerza vital de cualquiera que estuviera cerca, pero como había estado inconsciente durante el proceso automático, no había visto ni oído nada. En otras palabras, no se vio afectado en absoluto, y el único que corría peligro era el lagarto, paralizado por el sonido. Klaus cargó hacia adelante, golpeando, y la sangre brotó de la bestia. Esta fue la historia del regreso de Klaus, el chico que había sido rechazado durante años por ser inútil con una habilidad inútil. En lugar de darse por vencido, la historia continuó con él levantándose para demostrar su valía. Regresó a casa con orgullo, llevando la cabeza de un monstruo de rango B. Liz, que estaba colgando la ropa, lo vio y lo acogió calurosamente. Como de costumbre, era temprano en la mañana y el personal del gremio de aventureros se estaba preparando para un nuevo día. Una mujer estiró sus brazos y se arregló el cabello. Se llamaba Terrin y era la recepcionista principal del gremio. Declaró que hoy haría lo mejor que pudiera. Se giró para mirar a un par de chicas más jóvenes. A diferencia de ella, la pareja parecía especialmente sombría, pero respondieron cuando ella llamó.
Como miembro principal del gremio, los regañó, recordándoles que las recepcionistas eran la cara del gremio y que siempre debían ser ordenadas y elegantes. Comenzaron a quejarse, justificando que estaban cansados por trabajar horas extras y pasar las noches sin dormir. Ambos comenzaron a suplicar, pero ella rápidamente cortó sus excusas, afirmando que debían ser tan elegantes como un cisne bailando, sin mostrar nunca su cansancio a los clientes. Recordaron los hechos del día anterior, culpando a un grupo de aventureros que regresaron después de desaparecer durante una semana. Llegaron sin previo aviso y trajeron una montaña de materiales sin cita previa. Las dos jóvenes estaban furiosas y explicaron que los rudos aventureros no entendían cuánto tiempo y esfuerzo se necesitaba para clasificar, evaluar y organizar todo para el transporte. El mayor entendió, pero les dijo que fueran a lavarse la cara. Luego mencionaron a Klaus, preguntándose a dónde había ido ese veterano de bajo rango, ya que no lo habían visto en mucho tiempo. Terrin se dio cuenta de que ella tampoco lo había visto. En ese momento, el hombre mismo irrumpió repentinamente por la puerta, con una sonrisa tonta en su rostro. Ahora en el nivel 19, apareció sin previo aviso, llevando una carga de artículos que dejaron atónitas a las tres mujeres. Se quedaron mirando al huésped no invitado y al ver la pesada carga de mercancías, se estremecieron al recordar la pesadilla de los aventureros del día anterior. La sola idea de volver a trabajar horas extras los hacía sentir agotados. Mientras tanto, Terrin se acercó tranquilamente y lo saludó con una sonrisa amistosa. Las dos mujeres más jóvenes quedaron impactadas por su compostura. Ella lo regañó por su ausencia, diciendo que estaban preocupados por él. Explicó que había viajado por el pantano venenoso y el desfiladero de los lamentos, y el recepcionista finalmente entendió el motivo de la carga que llevaba. Ella comenzó a informar cortésmente al aventurero que su aparición sin previo aviso era un problema. Una de las chicas quedó sorprendida por la tranquilidad de Terrin, manejando la situación sin perder la calma, y agregó que si hubiera sido su cliente, las cosas hubieran sido diferentes. La otra chica rápidamente señaló a Terrin, pero silenciosamente pisoteó. No obstante, Terrin le preguntó cortésmente a Klaus qué había traído, señalando al Rock Lizard y explicando que necesitaban organizar el almacenamiento, una reunión con un experto en transporte de materiales y mucho más. Las dos mujeres más jóvenes finalmente entendieron y se alejaron. Su superior los regañó pisoteando de alguna manera su pie sin hacer ningún sonido, enfatizando que su prioridad era garantizar su regreso sano y salvo. Pero entonces Klaus la interrumpió. Sacó materiales de mandragora y rango S, diciendo que quería entregarlos. Inmediatamente un grito estridente resonó desde la mandrágora sobresaltándolo. Terrin pisoteó con ira, llamándolo con furia creciente, y lo invitó a pasar a la oficina por un momento. Tanto las jóvenes como el aventurero estaban aterrorizados. Terrin lo arrastró a la trastienda, mientras Klaus se quejaba y le preguntaba qué había hecho mal. Ella le dijo que se callara y guardara sus excusas hasta que se demostrara su inocencia. Por ahora, necesitaban hablar. La puerta se cerró de golpe. «Dentro de la oficina del maestro del gremio, señora Salazar». Reconoció su nombre y rango, colocando la ficha del gremio sobre la mesa. Aunque ella le aseguró que no había sido citado para recibir castigo, la atmósfera misteriosa en la habitación hizo que Klaus se sintiera nervioso e incómodo. Tomó un sorbo de té y dijo que quería agradecer a Klaus por todos sus esfuerzos en el gremio. Sin embargo, había una cuestión que debía abordarse. Klaus se sorprendió al ver la mandrágora colocada frente a él. Salazar explicó que este artículo no era algo que se adquiriera fácilmente. Luego le pidió que explicara dónde y cómo lo había obtenido. La mirada del maestro del gremio y de los recepcionistas hizo que el aire se volviera pesado, convirtiendo la conversación en un interrogatorio. Trató de romper la tensión con una excusa, diciendo que se había topado con el objeto en Wailing Gorge. Ellos se burlaron de su explicación, claramente dudosos, pero finalmente lo dejaron IR. Después de una larga discusión, Klaus finalmente abandonó el gremio, cargando una bolsa muy pesada. Levantó la mano en señal de triunfo, diciendo que había pasado sin decir una sola mentira. Aunque había omitido algunos detalles sobre el modo automático, había superado la ansiedad de antes. Al mirar las bolsas que llevaba, sus pensamientos volvieron a Liz. Se jactó del dinero que ganó. 22 monedas de oro y 70 monedas de plata en total.
Si con una moneda de cobre se podía comprar un pan de cebada, una sola moneda de oro valía 10.000 piezas. Había ganado el premio gordo y ya podía imaginarse la alegría de su hermana. Sin embargo, el dinero que recibió no incluía la recompensa por la mandrágora. Salazar había explicado que el precio de venta al público de una planta tan rara era de unas 250 monedas de oro. Jadeó de sorpresa, pero Salazar le dijo que recordara que ese era el precio de venta al público. El valor mayorista sería de unas 65 monedas de oro. Desafortunadamente, el gremio no tenía suficiente efectivo disponible, a pesar de ser una organización relativamente grande. Aunque no estaba entusiasmado, Salazar le aconsejó que los cambiara por otros objetos valiosos, como piedras mágicas equivalentes al valor de la mandrágora. Klaus aceptó el trato y recibió 13 grandes piedras mágicas. Comparada con la piedra mágica del Rock Lizard, esa era solo de tamaño mediano. Con estas piedras podría mejorar aún más. Emocionado ante la idea de alcanzar nuevas alturas, Klaus saltó de alegría y corrió de regreso a casa. Mientras tanto, Salazar y Terrin lo observaban desde la ventana del gremio. El maestro del gremio estaba preocupado porque algo no estaba bien. Ayer mismo, este chico no había sido nadie, pero hoy trajo una mandrágora y materiales de rango S. Además, había subido al rango D y derrotó solo a un Rock Lizard de rango B. Salazar decidió vigilarlo de cerca, ya que podría convertirse en alguien en quien pudieran confiar. También era posible que los acontecimientos de hoy fueran solo una casualidad, pero eso solo daba más razones para monitorear sus acciones y evaluar la situación cuidadosamente. Los recepcionistas le aseguraron que él no se perdería de vista. También era posible que los acontecimientos de hoy fueran solo una casualidad, pero eso solo daba más razones para monitorear sus acciones y evaluar la situación cuidadosamente. Los recepcionistas le aseguraron que él no se perdería de vista. Las Dusk Mines eran famosas por su falta de ganancias. Después de presenciar el perfecto poder del modo auto para recolectar plantas, Klaus Noldor se preguntó si podría suceder lo mismo con otros recursos. Decidió probarlo él mismo y se aventuró en la mina para intentar recolectar mineral. Al entrar en la cueva, una figura misteriosa lo siguió por detrás. Las minas del anochecer eran enormes, una vez extraídas por la antigua tribu enana. Su nombre proviene de la ilusión crepuscular en su interior, provocada por la abundancia de piedras brillantes que iluminan los túneles. Este lugar solía ser un centro de extracción de mithril hace 1000 años. El objetivo de la búsqueda de hoy era reunir 200 piedras luminosas, ya que se habían vuelto esenciales para iluminar calles y hogares en la sociedad. Desafortunadamente, su valor no aumentó con el tiempo, ya que eran fáciles de extraer. Las piedras luminosas más pequeñas que el promedio valían unas monedas en esta época. Sin embargo, Klaus tenía un arma secreta. Abrió el menú de estado del modo automático y vi una lista de piedras luminosas grandes disponibles para coleccionar. Mientras todavía estaba en la entrada de la cueva, solo tomaría 4 minutos reunir 20 piedras. Al ver lo fácil que parecía la misión, Klaus estuvo seguro de que hoy sería un día de pago fácil. Con solo unos pocos toques, estableció sus objetivos y activó la recolección automática de recursos. Confiado, Klaus comenzó a minar, haciendo mucho ruido a medida que se aventuraba en el interior. Lo acompañaba una figura envuelta en una capa. Comentó que Klaus hablaba demasiado y suspiró molesta. Esta pequeña mujer era Tierra, una aventurera de rango medio y hermana menor de Terrin. Se quejó de que solo seguía a este chico ruidoso, porque su preciosa hermana se lo había pedido. Aún así, se preguntaba por qué alguien de su rango tenía que cuidar a un aventurero de bajo rango. Tierra refunfuñó mientras miraba a Klaus, pero para su sorpresa, él había desaparecido. Ella salió de su escondite, empuñando una daga, lista para pelear. Sin embargo, no encontró a nadie más en la cueva, a pesar de que Klaus había estado allí hace apenas unos segundos. Tierra se apresuró a buscar, solo para notar unas cuantas piedras cayendo desde arriba. Al mirar hacia arriba, vio a Klaus colgado de un acantilado, con solo unos pocos picos en la mano. Se subió a la cima del acantilado. Tierra quedó asombrada por la velocidad con la que Klaus había subido hasta ese lugar. Decidida a cumplir el pedido de su hermana, saltó de roca en roca, usando un gancho de agarre para escalar el acantilado. Tierra gritó que no debería subestimar a un aventurero de rango medio. Pero cuando llegó a la cima, solo vio a Klaus subiendo aún más alto, saltando y volteando rocas.
Klaus aterrizó rápidamente en otra repisa, dejando a tierra incrédula, preguntándose quién era realmente este chico. Faltando menos de 20 segundos para el final, Klaus, aún inconsciente, llegó a su destino y comenzó a martillar en un punto con el equipo en la mano. Una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro mientras miraba su logro. Ahora tenía exactamente 20 piedras y 190 más para completar la misión. A este ritmo, Klaus tendría todos los materiales en poco tiempo. Miró a su alrededor, sorprendido por la zona. Mientras cavaba un poco más, se derramaron más piedras luminosas grandes, sin siquiera necesidad de usar su habilidad. Poco después, cayó un trozo enorme y se preguntó si podría ser la piedra luminosa súper grande de la que la gente hablaba a menudo. En ese momento, cayó una piedra aún más grande. Klaus sostenía ambas piedras en sus manos. Una era una piedra luminosa extremadamente grande y la otra era colosal. Emocionado por sus raros descubrimientos, saltó de alegría y gritó que esa noche él y Liz se darían un festín con carne de primera calidad. Mientras tanto, Tierra, una vez más escondida a la distancia, mostró claramente su molestia por la ruidosa celebración de Klaus. Momentos después, completó la tarea recolectando 206 piedras luminosas, incluidas 200 grandes, 5 extremadamente grandes y 1 colosal. Klaus se sentó satisfecho, maravillándose de la utilidad de su habilidad Auto Resource Gathering. Pero aún no había terminado. Abrió la ventana de habilidades nuevamente y me di cuenta de que había muchos otros minerales para recolectar, como cobre, hierro, plomo, oro, plata, piedra flotante e incluso Magisteel. Al ver estas nuevas opciones, que no habían aparecido antes, Klaus se dio cuenta de que los materiales mostrados dependían de sus encuentros anteriores con minerales. Sin embargo, el hecho de que aparecieran en el menú no significaba que fueran fáciles de recopilar. Algunos minerales de alto rango tardarían entre 20 y 200 horas en extraerse, y probablemente se encontraron en otros lugares. Había tenido suerte de encontrar a Mandrágora, y tal vez no volviera a tener esa oportunidad, o eso pensaba. En el menú apareció una gema espiritual de rango S que solo requirió 30 minutos para recolectarla. Este mineral tenía la capacidad de almacenar maná, que a menudo se vendía a precios altísimos a los magos. Klaus gritó emocionado ante el descubrimiento de otro material raro, sorprendiendo a Tierra, que se escondía detrás de una gran roca. Existía la teoría de que las gemas espirituales eran la esencia cristalizada de las almas humanas, ya que la mayoría se encontraban en los cementerios. Según eso y el tiempo necesario para recolectarla, la gema probablemente estaba ubicada en tumbas prohibidas. Klaus realmente necesitaba pensar detenidamente, ya que se trataba de una decisión de vida o muerte. Podría correr el riesgo, pero el problema era lo que podría pasar cuando despertara de la magia. En ese momento, sería increíblemente vulnerable al ataque. La única razón por la que sobrevivió a la batalla con Rock Lizard fue gracias al grito de Mandrágora, lo que le permitió derrotarla y regresar sano y salvo. Sin embargo, ahora era mucho más fuerte y su nivel había aumentado en 14. Su habilidad con la espada también había mejorado y estaba equipado con una nueva arma. Notó que su habilidad de detección de nivel 3 no detectó ningún monstruo hostil cercano. En el peor de los casos, todavía tenía un arma secreta en la que confiar, aunque aún no lo había probado. Klaus reflexionó por un momento. Luego cedió a su codicia. Klaus se puso el casco y activó la habilidad Auto Resource Gathering. Se sabía que Dusk Mines era una mazmorra segura y de bajo rango. Pensó que, si no era aquí, ¿dónde más podría explorar con seguridad? Pero eso fue solo una ilusión. De repente, un enorme esqueleto explotó a través de la cueva, enviando a Klaus y Tierra a volar. Ambos miraron horrorizados cuando el esqueleto blandió una espada gigante hacia ellos. 30 minutos antes, Klaus había activado su habilidad auto para recolectar una gema espiritual. Cuando se completó el tiempo requerido para la tarea, se despertó con la gema en la mano. Lleno de alegría, saltó triunfante, pero aterrizó sobre un montón de huesos en el suelo. Finalmente, Klaus miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba rodeado por esqueletos dispersos por el suelo y decorando los pilares. El lugar era desconocido, vasto y oscuro, haciéndolo gritar de miedo. Utilizando la enorme piedra luminosa como linterna, Klaus se preguntó si se trataba de la antigua tumba enana que a veces se descubría en antiguas minas. Pero no tenía idea de dónde estaba. Klaus deambuló,
pensando en cómo había terminado en un lugar tan espeluznante. Abrió su ventana de estado y vio que usar el retorno automático solo le tomaría 6 horas llegar a casa. Dada la naturaleza de la habilidad, significaba que podía regresar sano y salvo. Klaus consideró usarlo, pero eso ciertamente alertaría al gremio sobre la gema espiritual. Una imagen clara se formó en su mente. Una vez más, estaría en la tensa oficina del maestro del gremio, con Madame Salazar y Terrin preguntándole dónde encontró la rara gema. Podría regresar a casa sin que nadie se diera cuenta. Esto era muy incierto, ya que el camino de regreso no estaba claro, lo que hacía que la exposición fuera un riesgo real. En ese caso, sería difícil explicar las cosas sin revelar los detalles de su habilidad de recolección automática de recursos. Entonces, su única opción era encontrar la salida por su cuenta. Klaus se sintió aliviado de que aquello fuera solo un cementerio espeluznante. Si se convirtiera en una mazmorra subterránea, podría estar rodeado de esqueletos y fantasmas no muertos. Aunque el modo automático era conveniente, terminar en un lugar como este aún conllevaba riesgos. Usando la piedra luminosa para iluminar su camino, Klaus dobló una esquina e inesperadamente chocó con tierra. Ambos gritaron de pánico, y Klaus la llamó fantasma, cubriéndose la cara de miedo. Tierra salió de su shock y se sintió insultada, insistiendo en que alguien tan hermosa como ella nunca podría ser un fantasma. En ese momento, sintió que algo poderoso se acercaba por detrás, y empujó al joven aventurero a un lado. Un enorme guerrero esqueleto cargó, acechando ante ellos. Hacía ruidos constantes, llenando a ambos de terror mientras comenzaban a correr. La criatura los persiguió, destruyendo todo a su paso. Gritó Klaus, preguntando qué estaba pasando con el esqueleto gigante. Y Tierra explicó que era un monstruo de nivel medio llamado Caballero Esqueleto. Era un monstruo no muerto, que vivía en suelos profundos y a menudo se le consideraba el guardián de las mazmorras graves. Ella admitió que era un monstruo fuerte, conocido por usar equipos de alta calidad, e incluso ella lucharía contra él. Klaus le agradeció la explicación, y poco a poco recuperando el sentido, le preguntó quién era. Tierra evadió la pregunta, pero Klaus la miró más de cerca. Sus orejas largas y puntiagudas y su piel oscura, ambas características la marcaban como una elfa oscura. Supuso que ella tenía más o menos la edad de Liz, e hizo un comentario de que ella era igual de plana. Tierra, irritada por su mirada, le dio un puñetazo, mandándolo a volar. Y se presentó como Tierra, recordándole que no llamara a los demás por su raza, ya que era de mala educación. También le exigió que dejara de darle una mirada tan desagradable, lo que Klaus negó. Corrieron durante mucho tiempo, dando múltiples vueltas, pero el caballero esqueleto se mantuvo pisándoles los talones. Ninguno de los dos sabía de dónde venía el monstruo, pero estaba claro que había apuntado primero a Klaus. Desafortunadamente, llegaron a un callejón sin salida, y fueron acorralados por la criatura. El caballero esqueleto bajó su espada antes de que Klaus pudiera reaccionar, pero fue empujado a un lado justo cuando la hoja bajaba. Klaus se alejó rodando del impacto y miró hacia atrás para ver a Tierra tratando de bloquear el ataque. Con 2 pequeñas dagas, luchó contra el peso del ataque, preguntándose si realmente podría ser solo un monstruo de nivel medio. Klaus gritó el nombre de Tierra, pero el elfo oscuro le dijo que corriera mientras ella le daba tiempo. Klaus obedeció, corriendo sin preocuparse demasiado por ella. Mientras corría, justificó su decisión, preguntándose qué más podría hacer un aventurero de rango D como él en tal situación. De repente apareció en su mente un destello del rostro de Liz. De vuelta en la batalla, Tierra todavía estaba manteniendo a raya la espada del caballero cuando Klaus apareció de repente en el aire, clavando un pico en el casco del caballero esqueleto. El monstruo no se inmutó, pero se enfureció por la interferencia. Volvió la cabeza hacia Klaus, girando todo su cuerpo y balanceando su arma, enviando a ambos aventureros a estrellarse contra la pared. Tierra, tirada entre los escombros, llamó idiota a Klaus y lo regañó por no huir. Él respondió que nunca podría hacer algo tan vergonzoso como dejar que una chica como Liz luchara por él. No había manera de que pudiera aceptar eso, porque quería que Liz le diera la bienvenida a casa con orgullo. Klaus se enfrentó al caballero esqueleto y le dijo que se preparara porque estaba a punto de usar una nueva habilidad que nunca antes había probado. Klaus había obtenido una nueva habilidad al subir de nivel con una piedra mágica, pero había decidido sellarla porque sonaba demasiado peligrosa.
Dada la situación, activó el modo automático, nivel 4 autobatalla. En el primer nivel del modo automático, Klaus podía usar el retorno automático, una habilidad que le permitía regresar a casa automáticamente desde cualquier lugar sin falta. En el nivel 2, aprendió Autotravel, que le permitía viajar automáticamente a cualquier lugar en el que hubiera estado, ya fuera un prado o una mazmorra. El nivel 3 era colección automática de recursos, una habilidad que recolectaba recursos automáticamente. Finalmente, en el nivel 4, tenía Autobattle, lo que le permitía luchar automáticamente contra enemigos sin miedo a la derrota. Con el caballero esqueleto como objetivo, la habilidad indicaba que tomaría unos 13 minutos ganar. Klaus sonrió al pensar que un aventurero de rango D como él solo necesitaría 13 minutos para derrotar a un monstruo de nivel medio. Mientras tanto, Tierra, todavía con dolor, le dijo que corriera mientras estuviera lleno de confianza. Klaus apretó los dientes y activó la habilidad, sin estar seguro de lo que sucedería a continuación. Comenzó a activar la habilidad. La cuenta regresiva comenzó y poco a poco fue perdiendo el conocimiento, como siempre quedándome completamente dormido. Tierra estaba completamente confundida. Ella le gritó, diciéndole que no era momento de dormir. El caballero esqueleto, con la espada en alto, avanzó desde atrás y cortó. Sin embargo, aunque Klaus estaba dormido, esquivó el ataque sin problemas. El monstruo siguió blandiendo, pero todos los golpes fallaron. Frustrado, desató una ráfaga de ataques salvajes, pero nuevamente, cada golpe fue evitado sin esfuerzo por el aventurero inconsciente. Los ojos del caballero esqueleto ardieron de furia, y Tierra trató de razonar con él para que se detuviera, solo enojándolo más. Después de apuñalar repetidamente el suelo, el polvo finalmente se asentó. Tierra no tuvo más remedio que darse la vuelta, segura de que el niño había sido hecho trizas. De repente, Klaus corrió hacia adelante, rodeando rápidamente al caballero esqueleto. Tierra quedó atónita al verlo todavía con vida, preguntándose si había provocado deliberadamente al monstruo para que lo hiciera balancearse salvajemente. Esquivó sus ataques con facilidad, pero Tierra no podía imaginar qué planeaba hacer con una pala y un pico. En ese momento, Klaus le mostró exactamente lo que podía hacer con esas herramientas. Usó la pala para girar bruscamente, regresando al combate cuerpo a cuerpo. Apareciendo detrás del oponente, estaba listo para atacar. Tierra se quedó boquiabierta en estado de shock cuando vio el casco del caballero esqueleto caer al suelo. Klaus aterrizó rápidamente después de su ataque, dejando una gran grieta en el cráneo del monstruo. Sin embargo, se giró para enfrentarlo, todavía listo para pelear a pesar de haber sido golpeado. La criatura cargó contra él, más enojada que nunca, cortando con una velocidad aterradora. Klaus esquivó por poco cada ataque y respondió con el pico en la mano. Tierra se quedó sin palabras, asombrada y horrorizada, mientras observaba a Klaus, un aventurero de bajo rango, enfrentarse cara a cara con un monstruo tan poderoso. Se preguntó quién era realmente este hombre. Mientras tanto, Klaus saltó para evitar un golpe de espada y aterrizó en el mango de su pala. Cuando quedaban menos de 8 minutos en el reloj, agarró una daga en una mano y su confiable pico en la otra. El grito confuso de Terrin resonó en todo el gremio de aventureros. Sus pies estaban clavados en el suelo, y ante ella estaba la gema espiritual que Klaus había traído de las minas del anochecer. Brillaba con inmenso poder, y ella gritó de nuevo, confirmando la realidad de lo que había sobre su mostrador. Presa del pánico por su fuerte reacción, Klaus le rogó que bajara la voz. Luego rápidamente se tapó la boca, mientras se preparaba para decir más. Le preocupaba que otros lo oyeran, pero ya era demasiado tarde porque habían comenzado los murmullos. Algunos se preguntaron qué era, mientras que otros cuestionaron la autenticidad de la gema, sugiriendo incluso que podría ser simplemente una piedra luminosa normal. Terrin permaneció en silencio pero se apoyó contra el mostrador, preguntándole a Klaus si entendía lo que significaba esta situación. Cuando Klaus suspiró y admitió que había vuelto a exagerar, ella le dijo que se quedara callado. La recepcionista le apretó la mano, esperando que no hubiera olvidado el significado de esto, para que ella no tuviera que dar más explicaciones. Por supuesto, Klaus comprendió la gravedad de la situación. Pero precisamente por eso no le gustaba lo que estaba por suceder. Sabía que sería convocado a la oficina una vez más, sin más remedio que enfrentarse a esa temible persona. La puerta de la oficina se abrió con un chirrido y el temible maestro del gremio, Salazar, se asomó con una sonrisa escalofriante, apuntando directamente a ellos. La atmósfera alegre en la habitación desapareció instantáneamente.
y Salazar les ordenó entrar. Terrin simplemente obedeció y dijo que acompañaría a Klaus a la oficina. Una vez más, Klaus se encontró sentado ante el maestro del gremio, esta vez con otro material raro entre ellos. Salazar preguntó de dónde había sacado la gema espiritual, y Klaus se rió nerviosamente, rascándose la cabeza, alegando que simplemente lo había encontrado por casualidad. Cuando presionó para obtener la ubicación exacta, Klaus reveló que lo encontró en Dusk Mines, insistiendo en que fue una coincidencia afortunada, aunque Salazar claramente no le creyó. Ella examinó la gema y le preguntó a Klaus si sabía cuánto valía una gema espiritual de este tamaño. En broma supuso que podría valer solo una moneda de oro. Salazar confirmó que la gema podría usarse para crear bastones mágicos de alto nivel, y su suposición era correcta, pero no del todo. Valdría una moneda de oro si fuera del tamaño de la punta de un dedo. Tratando de aclararlo, Salazar contó una historia familiar sobre un grupo de héroes que una vez derrotaron a un dragón malvado. Era la historia de un gran mago que acompañaba a un héroe de un reino lejano. Klaus reconoció el famoso cuento, y Salazar reveló que, de hecho, era un hecho real en la historia. La gema espiritual encontrada en el bastón del gran mago era un caso extremadamente raro, del tamaño de un puño. Klaus miró la gema que tenía delante y luego su propia mano. Su sudor comenzó a gotear por su frente, cuando se dio cuenta de que la gema que había traído era casi del tamaño de su puño. El maestro del gremio suspiró profundamente y con absoluta seriedad declaró que esta joya era un tesoro nacional. El rostro de Klaus se puso rígido ante la declaración, y el silencio llenó la habitación. Salazar dio una estimación aproximada del valor de la gema, y dijo que si se convirtiera en oro, valdría un mínimo de 600 monedas de oro en el mercado minorista. Sin embargo, ese no fue el precio final. Después de verificar su pureza, examinar su estructura interna, refinarla hasta convertirla en una piedra preciosa y hacer que un maestro artesano la convierta en un bastón, solo entonces se determinará el verdadero valor. Si tuvieran la suerte de alcanzar la máxima calidad, su valor podría aumentar hasta 1.000, incluso 10.000 monedas de oro. Klaus sintió que su conciencia se desvanecía al escuchar esos asombrosos números. Mientras tanto, el maestro del gremio estaba satisfecho con su reacción y explicó que si vendía la gema al gremio, solo la comprarían al precio mayorista de 100 monedas de oro, insistiendo en que no lo estaba engañando, ya que ese era el precio de una gema sin procesar. Klaus miró fijamente la pila de relucientes monedas de oro que tenía delante, pensando en cómo valía mucho más que las 65 monedas de oro que había ganado al capturar la mandrágora. Con esa cantidad podría comprar 100.000 hogazas de pan de cebada y no tener que volver a trabajar nunca más. De repente apareció otra caja. Dentro había 5 grandes piedras mágicas, cada una con un valor de 100 monedas de oro, ofrecido como opción alternativa. Los ojos de Klaus estaban pegados a las piedras. Sus manos temblaban cuando le preguntaron qué opción elegiría. Con gran dificultad, Klaus cerró los ojos, se giró y señaló la caja con las grandes piedras mágicas. El maestro del gremio sonrió ante su decisión, entendiendo que su objetivo era convertirse en un top ranker. Con la caja en la mano, a Klaus se le permitió regresar a casa, junto con un mensaje de que el gremio esperaba ansiosamente sus futuras contribuciones. Finalmente, el maestro del gremio le advirtió que tuviera cuidado, ya que absorber demasiada esencia mágica de las piedras podría hacer que explotara. Klaus quedó atónito ante la advertencia, regresando a casa con una expresión en blanco. Como antes, 2 personas lo observaron desde la ventana del gremio, reflexionando sobre sus logros recientes. Terrin intervino de repente, llena de dudas. ¿Cómo se había encontrado una gema espiritual dentro del área de principiantes? Salazar asintió con la cabeza y agregó que era aún más extraño que Klaus sobreviviera al ataque de un monstruo de nivel medio. Fue una hazaña increíble, incluso con un compañero de confianza. La recepcionista entendió que Salazar se refería a tierra y asintió con la cabeza. Durante su conversación con el maestro del gremio, Klaus reveló que alguien lo había ayudado en la batalla del calabozo. Tratando de aliviar la presión, razonó que le era imposible derrotar a un monstruo de nivel medio solo y explicó que había tenido suerte de encontrarse con alguien que pasaba. Al volver a contar la versión ligeramente editada de los acontecimientos, Klaus añadió que sin la ayuda del aventurero de nivel medio, habría muerto en el acto.
Salazar entendió la situación y Terrín se sorprendió al darse cuenta de que su hermana, Tierra, había sido mencionada al maestro del gremio. Salazar luego preguntó dónde estaba ahora el elfo oscuro de nivel medio. Klaus, tratando de esquivar la pregunta, recordó lo que había sucedido en el calabozo. Cuando solo quedaban 9 segundos en el reloj, el caballero esqueleto había sido atravesado, rompiendo la piedra mágica dentro. A los 6 segundos, el poder mágico explotó y fluyó hacia el vencedor. Cuando el cronómetro llegó a 0, Klaus despertó, sintiendo inmediatamente el terrible dolor acumulado durante la batalla. Se retorció, gimiendo de dolor en cada músculo, hueso y articulación. Klaus rápidamente tomó una poción que había guardado antes, pero justo cuando estaba a punto de beberla, Tierra se acercó y le dijo que pociones de tan baja calidad no lo ayudarían. Ella le preguntó si tenía algo más. Y le entregó un frasco. Tierra explicó que depender de pociones baratas como esas lo mataría antes de llegar a casa. Klaus bebió la poción que Tierra le ofreció y se curó instantáneamente. Asombrado por la rápida recuperación, preguntó si era una poción alta, del tipo que vale una moneda de oro por botella. Tierra bebió con indiferencia su propia poción y luego respondió casualmente que no entendía de qué estaba divagando. Añadió que un aventurero siempre debe tener al menos una botella a mano. Klaus pensó que era absurdo que alguien pobre y de bajo rango como él pudiera poseer un artículo tan caro. Sintiéndose desanimado, sorbió el resto de la poción. Finalmente, teniendo tiempo para charlar, Klaus confirmó que el elfo oscuro que tenía delante era de hecho un aventurero de nivel medio. Ella lo afirmó con orgullo y enfatizó que era una veterana experimentada. Klaus luego se preguntó por qué un veterano estaría en un lugar que incluso los principiantes consideraban inútil. Tierra se sorprendió un poco por su pregunta, ya que su verdadero objetivo había sido observar a Klaus de cerca. Cuando Klaus comenzó a sospechar de su extraño comportamiento, fue interrumpido cuando Tierra de repente afirmó que tenía una cita y que tenía que irse a toda prisa. Antes de que Klaus pudiera agradecerle, ella saltó y desapareció de la vista. De vuelta en la oficina del maestro del gremio, apareció el elfo oscuro. Salazar la miró y le preguntó si quería revisar su declaración. Parecía frustrada y decía que tenía grandes expectativas sobre el aventurero de nivel medio. Colocando una almohada en el suelo, la aventurera se inclinó profundamente disculpándose por sus defectos, admitiendo que no tenía excusa para el reciente incidente. Tierra explicó que Klaus había actuado de manera extraña en el calabozo, y un caballero esqueleto había aparecido de la nada mientras ella intentaba observarlo. Manteniendo su comportamiento severo, la maestra del gremio preguntó si eso era razón suficiente para que ella se rebelara y dejara que el objetivo la viera. Afortunadamente, Salazar vio un lado positivo en la situación. Gracias a la presencia y ayuda de Tierra, el niño había sobrevivido a la batalla. Esta buena acción compensó su error, pero el maestro del gremio advirtió que no habría una próxima vez. Tierra tartamudeó, y Salazar le preguntó si tenía algo más que agregar. Inesperadamente, Tierra admitió que el maestro del gremio se había equivocado, revelando que ella no fue quien derrotó al caballero esqueleto. El maestro del gremio le pidió que le explicara más, preguntando si un aventurero de bajo rango podría ser el que derrotara a un monstruo de nivel medio. Cuando Tierra comenzó a explicar, alguien llamó a la puerta y Terrín salió para abrir. Tierra continuó diciendo que no había contribuido en nada a la derrota del monstruo. Y recordó la batalla donde se enfrentaron Klaus y el caballero esqueleto. Klaus, completamente inconsciente durante la pelea, él esquivó cada ataque y realizó movimientos increíbles, como cortarle el brazo al caballero esqueleto pateando su pala en la articulación. Luego continúa con una serie de golpes usando sus armas. Momentos después, decapitó al monstruo y le atravesó el cráneo con su daga usando esa misma pala. Tierra admitió que Klaus había luchado y derrotado al monstruo por sí mismo antes de que ella supiera lo que estaba sucediendo. El maestro del gremio la miró en estado de shock y dijo que era decepcionante, ya que tenía grandes expectativas para el elfo oscuro. Tierra suplicó que lo que decía era verdad, y aunque no entendía completamente lo que había sucedido, el niño realmente había ganado por sí solo. Mientras tanto, la recepcionista hablaba con un colega y parecía confundida. Salazar resumió el relato de Tierra. Un aventurero de bajo rango había derrotado solo a un monstruo de nivel medio. Todavía de rodillas, Tierra juró que era verdad. Terrín hojeó los documentos que había recibido.
y bruscamente interrumpió la conversación. Continuó explicando que, lamentablemente, los detalles aún eran inexactos. Según el informe preliminar de Luke, el monstruo con el que Klaus había luchado no era de nivel medio, era un general esqueleto de alto rango. Esto explicaba por qué incluso Tierra había luchado contra ello. Todos quedaron impactados por esta revelación, ya que significaba que el niño había derrotado sin ayuda a un monstruo de alto nivel. Mientras tanto, en el mercado, Klaus felizmente no se daba cuenta del caos que se estaba desarrollando. Simplemente estaba emocionado de comprar carne de rata para su hermana, a pesar de que estaba parado frente a un puesto de pescado. De vuelta en la oficina del gremio, el maestro del gremio y los recepcionistas rodearon a la pobre elfa oscura, presionándola para que confesara y contara todos los detalles de lo que había sucedido en el calabozo. Tierra rompió a llorar, diciendo que era imposible porque ni siquiera ella entendía al niño, ni quién era en realidad. Sobre la mesa había un libro de inventario que enumeraba los artículos enviados al gremio en un día específico del mes, verificados y procesados por Terrin. La persona que los envió fue Klaus Noldor, de 18 años, un aventurero rango D del gremio. Entre el botín del bosque brumoso estaban trofeos como 23 orejas de líder duende, 5 orejas de jefe, 22 dientes de soldado Kublet, 7 dientes de Kublet Beast, 21 núcleos de limo verde y una semilla de Lesser Train. Además, Klaus había traído algunos equipos estándar junto con muchas piedras mágicas pequeñas. El personal del gremio estaba trabajando duro para documentar y procesar todo el botín. Ninguno de ellos oculta su frustración por la cantidad innecesaria de artículos. Terrin rompió su bolígrafo frustrada, irritada por la enorme carga de trabajo que Klaus les había dejado encima. En total, Klaus recibió 26 monedas de oro, 130 de plata y 70 de cobre. Él vitoreó felizmente, completamente inconsciente del valor del dinero que acababa de recibir. Mientras tanto, los recepcionistas irradiaban un aura lúgubre, completamente agotados por la carga de trabajo que tenían que soportar. Habían pasado varios días desde que se activó la habilidad modo automático de Klaus y la vida del joven aventurero había cambiado por completo. Sin embargo, la vida del personal del gremio también había cambiado. Terrin, tratando de controlar su enojo, le hizo una sugerencia a Klaus sobre la cantidad de artículos que traería. Con un pulgar hacia arriba y una sonrisa tonta, Klaus aceptó la sugerencia sin dudarlo. Riendo dijo, «Fácil como un pastel». Los dos recepcionistas en prácticas rompieron a llorar, quejándose de la desorientación y la actitud despreocupada de Klaus. Parecía que Klaus no podía comprender la dificultad de procesar y registrar todo el inventario de una sola vez, a pesar del evidente cansancio del personal. Él todavía sonrió alegremente y les dijo que volvería pronto. En su mente, Klaus pensaba que todo era demasiado fácil. Autobattle, la habilidad que antes le salvó la vida, ahora se había convertido en su arma secreta. Sin embargo, a pesar de su gran poder, la habilidad conllevaba riesgos importantes. Klaus sabía que podía usarlo para derrotar monstruos de alto nivel. Pero ¿qué pasaría si se enfrentara a varios enemigos o de diferentes tipos a la vez? Al darse cuenta de que necesitaba probar esto, Klaus decidió dirigirse al bosque brumoso, un área para principiantes llena de monstruos débiles. Ahora en el nivel 38, estaba listo para experimentar con su nueva habilidad en este bosque familiar. Habiendo estado allí muchas veces, Klaus conocía todos los monstruos de la zona y estaba seguro de que nada allí podría compararse con el general esqueleto, con el que había luchado antes. Klaus activó Autobattle y rápidamente perdió el conocimiento. Cuando la cuenta regresiva llegó a 0, se despertó para ver los resultados ante él. A su alrededor estaban los cuerpos de duendes y kobolds, con sus armas esparcidas por todas partes. Fue una victoria total para el joven aventurero. Ese día, todos los monstruos del bosque brumoso habían sido eliminados. A pesar del espectacular resultado, Klaus salió ileso. Aún así, sabía que una mazmorra despejada pronto se regeneraría después de reunir suficiente miasma para revivir a los monstruos caídos. Klaus se maravilló ante la sensación de limpiar una mazmorra completamente solo, y notó que no había perdido el control a pesar de usar la habilidad varias veces. Autobattle parecía aún más absurdo de lo que pensaba, ya que había eliminado al menos a todos los monstruos de bajo nivel. Se preguntó si también podría acabar con todos los de alto nivel. Sin embargo, la habilidad tenía sus limitaciones,
incluido el tiempo de recuperación y los enemigos desconocidos. El tiempo de reutilización fue el tiempo que tuvo que esperar antes de poder usar la habilidad nuevamente, haciendo imposible su uso continuo. La habilidad única del modo automático tenía un tiempo de reutilización de 1 minuto, lo que significa que Klaus tuvo que esperar exactamente 1 minuto entre activaciones de cualquier habilidad automática. Por ejemplo, después de que terminó la recolección automática de recursos, Klaus tuvo que esperar 1 minuto antes de usar Auto Battle, lo cual podría ser un problema si un monstruo acechara cerca. El plan habitual sería contraatacar justo después de una emboscada, pero con la limitación del tiempo de reutilización, significaba que tampoco podía usar el retorno automático para escapar del área durante el tiempo de reutilización. La segunda debilidad fueron los enemigos desconocidos. Si bien Auto Battle le permitió a Klaus luchar de manera efectiva, no podía usarse contra un enemigo que no había encontrado antes. Al luchar contra el General Esqueleto, Klaus tuvo que golpearlo al menos una vez antes de que la habilidad se hiciera efectiva. Todo esto demostró que a pesar de sus inconvenientes, el modo automático seguía siendo un as poderoso en el que Klaus podía confiar. Con esta habilidad, aspiraba a convertirse en un aventurero de primer nivel. Después de un largo día de pruebas en el bosque nublado, Klaus finalmente regresó a casa. Mientras abría la puerta, se preguntó si Liz ya había cenado y se dio cuenta de que se había quedado demasiado atrapado probando sus habilidades. Tan pronto como entró, una cuchara voló directo a su cabeza, rebotando y aterrizando nuevamente en la mano de Liz. Su hermana lo miró furiosa, molesta porque había llegado tarde a casa. Con un puchero, Liz expresó su decepción y le recordó a Klaus que había prometido volver a casa temprano hoy. Como castigo, ella declaró que a él solo se le permitiría comer sopa fría en la cena, señalándolo con la cuchara mientras yacía en el suelo. Klaus se disculpó rápidamente y le pidió que escuchara su explicación. Explicó que se había quedado demasiado atrapado en algo y cuando se dio cuenta ya estaba oscuro. A Liz no le importaban sus excusas, insistiendo en que siempre decía lo mismo cada vez que llegaba tarde a casa. Ella trató de calmarse, admitiendo que estaba feliz de verlo disfrutar de su repentino progreso, pero agregó que ya no le importaría si él seguía ignorando todo lo que lo rodeaba y volvía a lastimarse gravemente. Le dio la espalda y entró en la casa. Y fue entonces cuando Klaus se dio cuenta de lo preocupada que había estado desde que él llegó a casa herido después de la batalla con el General Esqueleto. Aunque Klaus pensó que todas sus heridas se habían curado gracias a la poción alta que Tierra le había dado, parecía que todavía tenía moretones recientes debajo de la ropa. Liz los había notado y entró en pánico cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. Desde entonces, había estado constantemente nerviosa, preocupándose por su seguridad. Klaus se rascó la cabeza y se disculpó, prometiendo que no había hecho nada peligroso desde el incidente del esqueleto. De repente, le preguntó a Liz si había algo que quisiera comprar recientemente. Gritó Liz, molesta por su intento de sobornarla. Pero rápidamente siguió adelante, y mencionó que si preguntaba, tal vez deberían comprar un juego de cocina nuevo, especialmente uno hecho de mithril, un material raro. Las vasijas de mithril eran increíblemente duraderas y tenían un precio de 12 monedas de oro. Klaus se sorprendió por el costoso pedido y preguntó si era el conjunto que habían visto en la ciudad, con un precio de 2 dígitos en oro. Liz sonrió al ver que lo recordaba. Rápidamente dijo que se lo compraría. Klaus recordó sus palabras cuando pasaron por la tienda, cuando se rió del ridículo precio. Liz había bromeado diciendo que las ollas de mithril probablemente solo se usaban para cocinar dragones. Recordó sus palabras exactas y le preguntó si realmente planeaba cocinar un dragón. Con una mirada y un tono fríos y aterradores, Liz respondió que no era un dragón lo que estaría cocinando, sino... Pero su hermano. Klaus entró en pánico ante sus palabras, y Liz agregó que si regresaba a casa con más heridas, lo ablandaría con esa olla de mithril. A pesar de sus súplicas para que dejara de bromear sobre situaciones tan dolorosas, Liz se mantuvo seria y dijo que nunca lo perdonaría, incluso si él le suplicara. Liz quería asegurarse de que Klaus nunca volviera a esforzarse demasiado, pero luego ella se suavizó, le dedicó una sonrisa amable y le pidió que prometiera cuidar de sí mismo. Klaus levantó las manos en señal de rendición.
Y prometió nunca excederse, siempre regresar sano y salvo a casa con su querida hermana pequeña. Sus palabras hicieron que Liz se sonrojara levemente. Pero ella sabía que él tenía razón. No hay nada bueno que resulte de intentar lo imposible. Klaus se sacudió el polvo y dijo que debería darse un baño antes de cenar. Se recordó a sí mismo que solo porque apuntara a la cima no significaba que debía hacer llorar a su hermana. Luego, Klaus se volvió hacia Liz y le preguntó si podía cenar sopa caliente en lugar de fría, llamándola continuamente querida. Confundida por sus palabras, Liz finalmente aceptó y le dijo que fuera a bañarse mientras ella recalentaba la comida. Klaus reveló que había ganado 27 monedas de oro en su último trabajo y que ahora podían permitirse el juego de cocina de Mithril. Liz estaba encantada. A partir de ese momento, Klaus decidió trabajar duro y pensar las cosas para hacer posible lo imposible. Y así, a la mañana siguiente, en la ciudad, Klaus estaba orgulloso junto al carro tirado por burros que acababa de alquilar, con los ojos brillando ante su nueva compra. Liz lo miró desconcertada y le preguntó qué era mientras le entregaba su lonchera. Klaus explicó que era su nueva arma, un carro tirado por un burro listo para la aventura alquilado al gremio esa mañana. Liz lo empujó a un lado y le dijo rotundamente que sabía que era un carro tirado por un burro, pero se preguntaba si él tenía la intención de convertirse en un comerciante ambulante. Klaus, con su habitual sonrisa engreída, dijo que lo usaría para sus expediciones. Se le ocurrió la idea mientras pensaba en cómo llegar a la cima sin hacer nada demasiado peligroso, lo que preocupaba a Liz. Considerando esto, Klaus decidió que la mejor estrategia para lograr lo imposible era reclutar aliados. Al recordar la noche anterior, cuando tuvo que cargar 700 objetos en su espalda, Klaus se dio cuenta de que un compañero podría ayudarlo a llevar el botín, lo que facilitaría la lucha contra enemigos fuertes y reduciría significativamente su tiempo de regreso, reduciendo sus posibilidades de ser regañado por Liz. Además, un carro tirado por un burro le permitiría explorar lugares más lejanos. Sin embargo, dada la situación actual, con tanta gente evitándolo, Klaus se dio cuenta de que no podía reclutar aliados humanos fácilmente. Sus sentidas palabras hicieron que Liz llorara y le dijo que no dijera esas cosas o terminaría llorando temprano en la mañana. Klaus continuó explicando su plan y concluyó que podría solucionar el problema alquilando un burro. Con la ayuda del animal, la mayoría de sus problemas se resolvieron. Al terminar su explicación, Klaus saltó emocionado al carro tirado por burros y declaró que planeaba conquistar 3 lugares diferentes ese día. Liz no podía creer lo que estaba escuchando, pero Klaus, montado en el burro Silver, anunció con confianza que completaría todas las misiones inacabadas en 3 zonas para novatos menos conocidas. Liz intentó detenerlo, diciendo que era imposible visitar 3 lugares en un día, pero ya era demasiado tarde. Klaus ya había desaparecido por el camino. En el gremio de aventureros, Terrine y los demás miembros del personal estaban visiblemente agotados. Una de las chicas confirmó lo que acababa de ver y preguntó si Klaus realmente aceptaba todas las misiones pendientes en las zonas menos conocidas. Otro miembro del personal confirmó, diciendo que Klaus había asumido todas las misiones de Misty Forest ayer y hoy agregó más de Poison Marsh, Twilight Mines y Wailing Gorge. Temblaron, tratando de asegurarse de que no había manera de que Klaus planeara terminar todas estas misiones en un día. Normalmente, un grupo de aventureros tardaría varios días en completar esta cantidad de misiones. No hay manera de que pueda terminarlo todo en un día, ¿verdad? Después de todo, solo alquiló el carro de burros por un día. El personal del gremio tembló, esperando poder salir del trabajo a tiempo hoy. Terrine sonrió y les aseguró que se estaban preocupando demasiado. Incluso si Klaus estuviera en racha, completar tantas misiones en un día era imposible. Otros comenzaron a hablar de los logros recientes de Klaus, señalando que se estaban volviendo preocupantes. Pero Terrine les dijo que no se estresaran demasiado y que simplemente esperaran y vieran qué haría Klaus a continuación. Cuando llegara el momento, el gremio no tendría más remedio que aceptarlo. En la taberna del gremio, un grupo de hombres hablaban de un chico que había vuelto a enojar a Terrine. Uno de ellos preguntó en voz alta qué había hecho el niño esta vez para enojarla, pero su amigo intentó calmarlo, recordándole que Terrine no le pertenecía. Continuaron preguntándose quién era el chico problemático. En otra mesa, una figura encapuchada estaba cenando tranquilamente,
escuchando su conversación. La figura decía que el nombre del niño era solo Klaus, y todos en el área sabían que era un aventurero de último rango. La figura encapuchada dejó de comer, se levantó y se acercó al grupo diciendo que estaban hablando de un tema interesante. Cuando el grupo actuó hostil, el extraño le hizo una señal al camarero para que les llenara los vasos. Después de trastear un poco, luego se acercó a ellos para unirse a la conversación. El extraño se presentó como Merim, un aventurero de bajo rango, y les pidió que le contaran más sobre Klaus, el niño que acababan de mencionar. Un hombre calvo se rió a carcajadas y dijo que Merim parecía interesado en el chico extraño. Merim se sorprendió al oír describir a Klaus como extraño. Mientras tanto, Klaus estaba parado en una estación de carruajes, estudiando atentamente la guía de ruta. Se rió para sí mismo, recordando cómo solía confiar en los carruajes como un método conveniente para que los aventureros principiantes llegaran a los lugares de trabajo cercanos. Pero ahora Klaus ya no era la misma persona. ¿Por qué? Porque había alquilado un burro. Gritando con orgullo, declaró que confiaría en la velocidad y la capacidad de carga del burro, incluso llamándolo Plata. Aunque su verdadero nombre era Hanako, Hanako dejó escapar un rebuzno de disgusto. De un árbol cercano apareció una pequeña figura. Era Tierra. Como de costumbre, le molestaba el constante diálogo interno de Klaus. Ella suspiró, preguntándose por qué había salido tan temprano y por qué estaba usando un burro cuando una vez había dicho que necesitaba velocidad. Ella pensó que tendría más sentido para él montar a caballo que en burro. El elfo oscuro dudó de su juicio. Por lo general, montar en burro era más rápido que caminar, pero no cuando se tiraba de un carro pesado. Pensó que esta decisión probablemente era para ahorrar dinero, y concluyó que esa podría ser la razón por la que Klaus todavía era un aventurero de bajo rango. Su tacañería a la hora de gastar en sus expediciones seguramente ralentizó su progreso. Mientras Tierra lo juzgaba en silencio, Klaus ya había subido al carro, listo para su viaje a Poison Marsh. Activó Auto Travel, le dio un suave toque a Silver y aceleró hacia el horizonte a una velocidad increíble. La Tierra quedó atrás, asombrado ante la extraña visión del burro a toda velocidad. No tuvo más remedio que correr tras ellos. Por lo general, se tardaban 2 horas y media en llegar a Poison Marsh a caballo en buenas condiciones. Sin embargo, gracias a Auto Travel, Klaus redujo el tiempo a menos de hora y media. Continuó el viaje, completamente inconsciente debido a la magia, despertando solo cuando se acabó el tiempo. Después del corto viaje, Klaus se encontró en un vasto campo, justo en la entrada de Poison Marsh.